La doctora Marcel Landestoy y el doctor Mario Mansur son médicos veterinarios y además tienen especialidades. Ya en un programa anterior habíamos hablado de el dolor en animales y los tratamientos desde acupuntura, fisioterapia y el manejo de ese tipo de pacientes. Ellos nos van a invitar a un curso, ese es el objetivo de su presencia, pero decíamos que veíamos las caras de ellos cuando Eleuterio Martínez hablaba de la ballena jorobada y su encanto. Y se me ocurre preguntar, cuando Marcel nos anuncia un curso del paciente adolorido, y yo pregunto, ¿y el animal cuando tiene enfermedad también es un paciente? ¿Un usuario o un cliente? Y pregunto además, si la especialidad de ellos incluye de diagnosticar si una ballena jorobada tiene dolor y algo que pesa 60 toneladas, ¿cuál es el analgésico que se le pone ¿Y qué a cantidad? una ballena jorobada para quitarle el dolor? Mírala ahí, mírala ahí, mírala Ahí ahí, las mira están ahí poniendo cómo en salta pantalla. con esa gracia que dice Eleuterio. Doctora Marcel, doctor Mansur, vamos a anunciar el curso. Adelante. El curso es el día de hoy, don Julio. Tenemos una cohorte de 40 profesionales y futuros profesionales veterinarios que vamos hoy con el doctor Mario Marsuk a instruir en diagnóstico y tratamiento del dolor. Y como todas las especies tienen sus formas de manifestar el dolor. Por ejemplo, vamos un poquito al área mía, perros y gatos. El gato es un animalito que es rutinario, se levanta todos los días, interactúa con su propietario, hace su rutina, se sube a alturas porque le gusta estar en alturas. Ese paciente que cambia ese comportamiento, que modula ese comportamiento, pues ese paciente tendría que ver si es un paciente que está padeciendo de dolor. Igual debe ocurrir con esas especies grandes y gigantes que están en la naturaleza. Ellos lo que hacen es modular su comportamiento y para eso pues nosotros tenemos que saber como médicos veterinarios cuáles comportamientos y la forma de cada especie de modular ese comportamiento. Bien. En el caso del doctor Marsuk y el mío es perros y gatos y ellos tienen sus manifestaciones de dolor. ¿Cuáles son esas manifestaciones de dolor? El paciente que se ponía muy contento cuando tú lo sacabas a pasear y de repente está un poquito rezagado, que hacía una distancia en el paseo disfrutando y de repente se sienta en ese paseo que disfrutaba tanto. Ese gatito que antes jugueteaba mucho y de repente prefiere estar tranquilito, pues esos son comportamientos que debemos observar en nuestros pacientes. Y hoy instruimos a 40 de nuestros colegas y futuros colegas a cómo realizar Que eso ya y está tratar ese confirmado. dolor. ¿Dónde es el curso? Aquí. Es acá en el Hotel Radisson, ¿Dónde? acá cerquita, en el Hotel Radisson, cerquita. En Radisson, no aquí, no, en el Radisson. En el Radisson. Yo creía que era que estaba No, aquí. pero no es aquí, porque aquí la gente no sabe dónde estamos. En el Radisson. En el Radisson, ¿Cuándo? tienes razón. Es hoy, desde las 9 de la mañana hasta las 5 Bien. de la tarde. Una pregunta. Decíamos a Eleuterio que teníamos un profesor que era el poeta de Céciles y tú eres además especialista en medicina interna de animales. Así es. Y él se sabía el libro completo de medicina interna, pero tenía una particularidad que él no ejercía. Y yo estoy seguro que si le preguntáramos al doctor Gómez Rodríguez o a uno como él acerca del dolor en las ballenas, nos va a contestar dos cosas. Una es que la naturaleza posiblemente a ciertas especies le dio Exoneró. la condición o de que no le da dolor, es decir, que el centro del dolor o que ellos tienen mecanismos que producen, porque como mencionamos, es imposible hacer un tratamiento, primero para tenerla cautiva y aplicarle, y segundo, también puede ser que en especies más pequeñas, entonces hacer lo que él diría,
búscate un veterinario, porque él, cuando le preguntábamos por una enfermedad, para eso búsquense un médico que lo atienda, porque él no hacía medicina. Adelante. Doctor, el curso específicamente, ¿qué va a tratar? Sí, el curso, y gracias por la invitación, don Julio, una vez más, se titula Abordaje inicial del paciente adolorido. ¿Y por qué es el inicial? Porque el mundo del dolor en los se llama paciente. Sí, claro, lo que usted decía, paciente es el perro y el gato, el que está padeciendo la enfermedad y la condición dolorosa. Cliente es el propietario, el que nos paga por hacer nuestro trabajo. Esa es la otra mitad de la ecuación. Y es el abordaje inicial porque el dolor es un monstruo de 1000 cabezas. Y nosotros como médicos veterinarios en este caso estamos en el deber de entender qué es lo que pasa, cómo pasa y tener las herramientas para tratarlo. De eso se trata el curso, de darle herramientas a los colegas y futuros colegas para que entiendan a este monstruo y puedan luchar contra él todos los días. Bien, tenemos una materia pendiente y se lo planteamos a la doctora Landestoy, de que teníamos conocimiento del veterinario en que toma una rama, a veces las mascotas, otras veces el ganado, otras veces dependiendo de la especie. Pensamos que la especialidad era esa, es decir, el animal atender. Pero veo también que hay medicina interna, medicina del dolor, y de eso nosotros vamos a seguir hablando. Después de invitar que ahí en el Radisson, a partir de las 9, ¿verdad? Tenemos el curso inicial, el curso del manejo inicial del dolor en el paciente adolorido. Bien, le damos las gracias a la doctora Marcela Landestoy y al doctor Mario Mansur, médicos veterinarios especialistas. Gracias, señores. A usted. Gracias. Bien, señores, a continuación tenemos un tema que realmente nos trae confusión y quisiéramos que el señor José Capeto Gómez, que ustedes lo conocen, porque eso es un productor artesanal de quesos y derivados de la leche, pero que Ramón Santos, en este caso, más que un invitado, colabore en el tema del arroz. ¿Qué es lo que se está hablando del arroz? El arroz se está hablando que República Dominicana tiene algunos productos que es autosuficiente, de entre ellos el arroz, que es suficiente para el consumo nacional y para Haití, que en algunas épocas hemos tenido que importarlo, pero tradicionalmente ese es el té. Se habla que el arroz consume mucha tierra y mucha agua. Se habla que el arroz se pueden traer variedades que un chino famoso, amigo, nos ayudó a cultivar, y se habla también de que el arroz se podría hacer más eficiente con menos agua y con diferentes variedades para que menos tierra se utilicen produciendo la misma cantidad de arroz. Está también el tema de los intermediarios, pero en el arroz existe el molinero, que es el que lo procesa, y el intermediario en algunos casos. De eso nosotros no vamos a hablar. Lo que nosotros quisiéramos es que Capeto y Ramón nos hable de realmente, frente a que el arroz va a pasar al mercado libre, es decir, que se puede traer o exportar arroz al mejor postor, a quien mejor nos lo compre y a quien al más barato nos los venda. Eso va a traer un problema nacional, porque hay países que nos venden el arroz a precios que, de no protegernos, vamos a tener problemas de divisas, vamos a tener que traerlo. Y además se va a dejar de producir mucho arroz con tierras que van a quedar sin cultivo, con haitianos que van a quedar sin trabajo y con muchísimos efectos que va a producir la reducción de producción de arroz. Y dicen
que contrariamente a lo que se tradicionalmente es, que si nos están vendiendo un arroz más barato, lo normal es que tengamos precios, pues no, dicen que se va a disparar. Les dejo a Ramón para que nos diga, un hombre que dedicó su vida al arroz, no al queso, nos diga realmente cómo enfrentar el problema. Vamos a dejar que Capeto, que estuvimos practicando por ahí, que nos encontramos el otro día en la conversación, nos diga el inicio del hombre que vino de fuera y eso para hacer la plataforma, para llevar un orden que podemos terminarlo hoy o en el futuro. ¿Cómo fue que se inició desde la variedad Toño Brea, que se hacía una sola siembra y que duraba 6 meses? ¿Cómo es que llegamos a hacer casi 3 cosechas al año? Okay. Adelante, Chicho. Narra algo de eso para que sea la sí, plataforma. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, por Perdona lo de permitirnos. Chicho, porque es que Chicho Capeto, es que el No, nombre popular. el que me conoce cuando yo era niño y me quitaba los caramelos cuando yo era muchacho, me dice Chicho. Tiene él de que tú no trates ese tema hoy. No. ¿Cuál es? Porque dice, Bueno, vamos a hacer, tenemos usted media sabe, hora para hablar usted sabe, de arroz. doctor, que los funcionarios No, es que no llevamos- pueden perder Tiene- tiempo. tiene- O sea, Es que le funciona. Es que Sí, llevamos un doctor. orden, llevamos un orden. Yo no sé por qué. Llevamos un orden, doctor. Bueno, pues déjeme decirle, yo pensé hoy que el tema que íbamos a tratar era la historia del arroz. Cómo entró a la isla de Santo Domingo. Exacto. Se fue más para atrás ahora. Sí, Dale para allá. comenzando en el año de 1500. O sea, en el año de 1500 la isla fue poblada por españoles y los españoles estaban sometidos al gobierno de los árabes, como el doctor. Duraron 800 años. Cuando vinieron a la isla, pues trajeron los productos que ellos comían en Santo Domingo, allá en España. Del año de 1500 a 1530 se desarrolló el arroz en la República Dominicana. Incluso el gobierno de Ulises Heró fue de lo que más presionó cuando estaban por arrendar la bahía de Samaná, para arrendar la bahía y también que se desarrollara un proyecto de arroz, porque en el país lo que se comía era los víveres. O sea, yo veo la gente que tiene miedo, mira que el país no consumía arroz. El país comenzó a consumir masivamente el arroz después del 1930, cuando Trujillo presionó y el general hermano de Trujillo, Petán, desarrolló el primer proyecto arrocero que se desarrolló en Bonao. Ahí fue donde masivamente se comenzó a producir arroz. Y en Nagua, en el pozo de Nagua, donde estaba la fortaleza del pozo, con los presos que había en la época, el gobierno comenzó a desarrollar lo que es el arroz en la República Dominicana. Por eso era que antes condenaban a la gente a trabajo forzado. Correcto, Entonces, entonces... tanto, qué sé yo, que el trabajo forzado lo usaban en carretera y en ese tipo exactamente, y los precios lo ponían productivo, que produjeran y pagaran de esa forma los errores que habían hecho con la sociedad. Y yo creo que una forma muy correcta. Entonces, eso se desarrolló en esa parte de 1930. Trujillo buscando que ya el pueblo más necesidad, o sea, había más habitantes, se necesitaba una comida más masiva y que fuera tan que le gustara a todos. Entonces comenzó a usar el arroz como locrio, el arroz, el sancocho, vino el sancocho, el locrio, el loco con carne, el arroz con habichuela, para llenar los espacios. En eso Trujillo creó el Banco Agrícola, que ha sido el apoyo, la base original del desarrollo del arroz en la República Dominicana. Aparte de eso, Trujillo incautó ciertas tierras que eran con vocación arrocera, que eran las que poseía el general Juan Rodríguez García, que en la provincia de La Vega, Momón Enrique y sus aliados, toda esa gente que eran colaboradores del gobierno de Horacio Vázquez, se incautaron esas tierras por las invasiones que esa gente entraron contra Trujillo. Trujillo inició de esa forma y transfirió toda esa tierra al Banco Agrícola. Eso se fue transfiriendo, por ejemplo, en el caso de La Vega, donde yo tengo conocimiento, a la familia de la Mota, Cocolo de la Mota, José Perín, que eran los primeros líderes que comenzaron a producir arroz en la República Dominicana. En San Francisco Macorís, los Yanguela, y una serie de familias, por ejemplo, los Bogal, en Mao, que fueron los que desarrollaron la parte arrocera en la República Dominicana.
Y con colaboración de ellos se desarrolló el arroz. Pero matan a Trujillo, entonces viene todas esas tierras que tenía el general Petán, se convierten en Bonao en reforma agraria. Y Balaguer, hubo un periodo del 61 que matan a Trujillo al 66, donde yo le digo que fue el periodo de la España boba con relación al arroz. El doctor no quiere que hablamos de Molinero, pero tú no puedes hablar del arroz cuando tú no hables de J. Agustín Pimentel, que fue el pionero que financió todo lo que era línea noroeste, porque los Bogar producían, pero había que elaborar el arroz. Entonces los Pimentel, José Agustín Pimentel, Factoría Toria, Fongamundi en la región de La Vega, y otra Pedro Rivera en la región de La Vega también, y unas factorías que fueron lo que incentivaron que el arroz se produjera, porque tú no haces con producir un producto si no tienes alguien que elabore e industrialice ese producto y lo distribuya. Entonces, de esa forma, se hace en la primera etapa del arroz hasta el 1966. Cuando llega Balaguer en el 1966, las tierras arroceras estaban en manos de latifundios y se manejaba, por ejemplo, Carlos en Cotuí, ahí estaba la familia Carlos, no me recuerdo el apellido, pero todo Limón del Yuna, pero Balaguer llega en el 66 y en el periodo 66, los 12 años de Balaguer, se desarrolla lo que era la reforma agraria. ¿Por qué? Porque Balaguer hizo algo para transformar la clase social. El arroz estaba en manos, por eso no había problema en el arroz, porque estaba en manos de los latifundistas. Y ellos mismos solventaban sus costos financieros y no había problema, porque no había problema político. Pero cuando llega la reforma agraria y se reparten las tierras, Balaguer dice que el 75-80% se iban a dar en solares del Mirador del Sur, que con eso crea Balaguer el Mirador del Sur, y el 25% en efectivo. Los latifundistas se mudan a la capital, comienzan a vender tierra, se hacen ricos, Balaguer lo hace rico, pero sí desarrolla el programa de reforma agraria y la producción arrocera en la República Dominicana disminuye. Tiene que disminuir, ¿por qué? Porque a pasar del hermano que justamente... Ese era un costo. Ese era un costo. Sí, y que era gente que tenía dinero, o sea, no tenían problema. O sea, para recibir, cobrar hoy o mañana, pero la reforma agraria pasa, no tenían experiencia en la producción. Desde luego, decae la producción y el gobierno se ve obligado. ¿Qué vamos a hacer? Decayó la producción. Pero no se cayó, bajó. O sea, no cayó, nunca se ha caído el arroz. El arroz no se ha caído, ni se va a caer nunca. Por eso te pregunto. Ni se va a caer nunca. Perdón, Capeto, hay mucha gente que piensa que fue una maniobra política de la era y porque había, acuérdate, una amenaza en los países similares con el tema de las revoluciones que surgían del campo. Primero que el 70 y pico % de la población estaba en el campo en esa época. O sea, el voto del campesino era el de peso, ahora no, ahora hay un 14. Entonces, había en ese entonces el tema de la cantidad de gente sin trabajo y sin empleo. Y entonces lo que realmente en la práctica sucedió, que por las diferentes leyes que se incautaron esa tierra, tú me corregirás porque tú eres de ahí de La Vega, los parceleros de la reforma agraria eran los obreros de los latifundistas de antes. Correcto. No había que pelear ni hacer los cursos de guerra de guerrilla y ni los entrenamientos que se hacían en Cuba y en los sitios donde surgió con violencia la revolución. Correcto. Entonces Balaguer lo que hizo fue anticiparse para evitar eso, porque si se hacía en ese tiempo, con la influencia que había de Cuba y otros países, Balaguer no hubiera durado los primeros 12. Correcto, y yo creo que fue algo porque desarrolló una nueva clase social, porque ya la clase latifundista había mandado a sus hijos a la escuela y ya estaban preparados para llegar a la ciudad y construir la ciudad que hoy tenemos, porque le produjo recursos, porque lo trajo rico. Bueno, tú sales a lo que es eso es lo que fue la habilidad la habilidad del presidente Balaguer. A la mayoría no le pagó, pero le pagó en tierra, no le pagó en efectivo. Sí, le dieron algunas permutas, pero la mayoría para mí no la pagó. Hizo una nueva clase social. Sí. Pero no era la idea. Pero los resultados, estamos hablando de la historia. Y la gente no perdía la esperanza en su permuta. Yo quiero que me den una permuta, pues después que se la quitaron y se la ocuparon, se la quitaron. Sí, pero estamos hablando de la historia. Okay. No de los hechos como acontecieron, sino estamos hablando de la historia, lo que fue.
Los resultados que tuvo eso. Creó dos clases sociales, una clase social campesina, que hoy se maneja. Era obrera y pasó a ser propietaria. No, y que ya está capacitada. O sea, no, pero hay miles de profesionales de toda clase de pagamos, o sea, porque bajó la producción. Al bajar la producción, el país tuvo que pagar un costo por eso, pero fue bueno porque fue la mitad del arroz. Compró la clase social que hoy vive. Por ejemplo, un parcelero de reforma agraria hoy que te produzca 4 fanegas, se gana 33,000 pesos mensuales, 33,000 pesos mensuales. Porque se gana ¿cuánto por tarea? Se gana 4,000 pesos por tarea. Son 50 tareas, ganó 200,000 pesos y hace 2 cosechas al año. Esa persona tiene un sueldo muy aceptable. 2,5. Sí, pero hablando ahí de números terminales, porque no perdemos más ni menos si vendemos un chingo más. Entonces, esa persona, tú haces una clase social que ya esa persona produce para mandar a sus hijos a la escuela y tú estás desarrollando el país. Y el que queda y el ahí, resultado. El que queda ahí tiene ya probablemente ha adquirido alguna parcela adicional. Desde luego no, porque quien no tuvo vocación física vendió la parcela o se la transfirió a otra gente. Y puso otro negocio. Exactamente, pero sí fue creada la clase. Y lo importante en un país donde se crean las clases y la fuente de que esa clase social tenga capacidad para producir alimentación, que es la liberación del pueblo. Un pueblo es libre cuando tiene su comida asegurada. Nosotros, República Dominicana, podemos decir que somos dichosos. ¿Por qué? Porque pasó la pandemia, aquí no hizo falta nada. Y no vamos a ponerle que el gobierno no. Nosotros los dominicanos tenemos todo lo que necesitamos. Por eso Colón, cuando salió de España, yo creo que no salió para acá, pero tropezó ahí en el norte y encontró dónde. Esto se convirtió en el centro del descubrimiento de las nuevas tierras. Entonces nosotros somos lechados de Dios, la República Dominicana. Nunca hemos tenido problemas. Todo el mundo tiene huracanes, temblores de tierra y todo el mundo. Y nosotros vivimos campante, muerte de la recha, comiendo sancocho y bebiendo romo. Adelante con la historia. Entonces, pues seguimos ya este asunto. Balaguer desarrolla la parte agropecuaria. Se crea el problema ya financiero, porque ya las tierras están no en manos de personas con menos recursos. El gobierno dice, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? El problema ya lo tenemos en la mano. Los productores gritando, los molineros no podemos pagar. Y bueno, podemos hacer una cosa. Entonces vamos a intervenir el arroz. Y vamos a hacer un arroz. El arroz tenemos que agarrarlo del Estado y manipularlo nosotros para que los aumentos de precios y la estabilidad de precios. Entonces se crea el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE. En esa época, en la mayoría de los países, los productos importantes eran manejados por el Estado. Correcto, pero después se cayó todo junto. Sí, pero que es una función del Estado mantener la estabilización del primer producto que es de consumo para el pueblo llano. Entonces fue una responsabilidad del Estado la creación. Y en el arroz funcionó bien por mucho tiempo. Correcto, pero entonces... pero después se distorsionó. Pero ahí vino los problemas, porque entonces al integrar el arroz a la comercialización de INESPRE solo, se le transfirió el transporte a Fenatrago. Bueno, de eso produjo yo te puedo contar algo de eso. Sí, yo también. Uno de los principales líderes, que es mi papá, que yo lo tengo como mi papá, que se llama Fausto Pimentel, cayó preso cuando se liberó el arroz, que lo liberaron ustedes, que tú estabas en esa parte, en el 80 y en el segundo gobierno, ustedes fue que liberaron el gobierno. Perdón, no podemos decir cosas que no estemos bien seguros, porque pero eso yo estoy bien seguro. Le rompieron 2 camiones a Fausto Pimentel. Yo fui parte de eso, yo estaba ahí. Perdón, todavía. Yo soy testigo ocular. No, espérate un momentito. En el 86, en el 87, cuando se liberó el mercado libre, los molineros, los industriales del arroz, con justa razón, decían a la gente de Fenatrado, porque el primer acuerdo que se hizo en Fenatrado lo firmamos en Santiago, en la sucursal. Fui yo que dirigí esa reunión, estaban los ánimos caldeados. Habían 6 o 7 miembros de ADOFA en un lado de la mesa, estaba ahí, con su carterita y su pistola ahí dentro, y del otro lado habían la gente de Fenatrado. Había una huelga anunciada para el martes y había que lograr que firmaran un acuerdo. Y en un papel hice yo que firmaran los directivos un acuerdo de cederle un 40% de la carga y un 60% hasta que Industria y Comercio oficializara, etcétera. La idea era tumbar esa huelga, porque esa huelga era un peligro. Correcto, exactamente. Entonces,
ahí se logró porque ellos querían que le dieran el arroz blanco nada más para transportarlo. Exacto. Entonces los molineros ustedes decían... nosotros argumentamos que tú decían, quieres pero, blanco, coge el de pero cáscara. cojan el de cáscara, que es por los callejones, para no Y la bañarlo. explotación de la planta de la goma, el asunto. Entonces ustedes tenían que comprar los camiones y que se deterioraran en las fincas. En el campo. En el Y campo, chupar y la ellos parte no querían. Bueno, pues Ok, entonces ahí eso es mismo- parte del proceso, Sí, pero el mercado libre, ¿tú consideras que fue bueno? Pero para concluirte la dígame. idea, porque estamos hablando de la historia y tenemos que terminar históricamente Claro, el claro. proceso. O sea, eso se hizo, cuando se liberó eso, pues nosotros cogimos los camiones de nosotros los molineros y vinimos a la capital. Se hizo un enfrentamiento ahí entrando a la capital, lo cual hubo unos tiros, hubo muertos. El asunto que Fausto Pimentel, o sea, fue que era el presidente de nosotros, cayó preso. Yo hablé con Jacobo Magluta fue de una vez y resolvió el problema. No era presidente Jacobo, pero como el presidente, o sea, fue y resolvió el problema. Pues llegamos por ahí y se liberó el arroz. O sea, tuvimos también el problema de que tú fuiste parte y el ideólogo de cuando el reciclaje, para resolver el reciclaje, de la coloración del arroz, que eso no se puede quedar en la historia del arroz. ¿Por qué? Porque había una modalidad de que INEPRE compraba arroz natural, o sea, con un 30%, y los comerciantes compraban clasificadores de arroz, lo bajaban y le sacaban una parte de la puntilla, se vendía otra vez a la factoría y volvía ese arroz a INEPRE, y la factoría no vendía arroz selecto, pero sí los comerciantes podrían, y eso era un gran negocio. Hasta que un amigo mío que se llama Ramón Santos, se le antojó la vaina de colorar el arroz, y al arroz superior A le metió un color verde, y al arroz de menos categoría le metió un color rojo. Al natural. Al natural. Al de los pobres. Entonces eso duró un tiempecito. Hasta que se pasó al Mercado Libre. Sí, se pasó al Mercado Libre. Sí. Entonces, eso fue Ya no una están gran... haciendo señas, que nos quedan 3 minutos, y así decía, doctor, que el tiempo daba. Bueno, Así que pues lo ya tú seguimos, sabes. lo Lo que tenemos vamos a hacer es que que vamos a hacer un acuerdo con el doctor, que nos dé 15 minutos durante un tiempo. Yo creo para que él. sí. Pero si nos quedan 3 minutos, entonces llegamos No, ahí, 2. liberamos el arroz. Yo creo que fue lo mejor que se hizo la liberación del arroz. 2 minutos. No. 2 minutos. Pero entonces yo quiero darle un mensaje al gobierno. Después seguimos el programa tú y yo, Sí. porque nos quedamos por mitad. Sí. Yo quiero decirle a las autoridades dominicanas, si yo fuera, por ejemplo, que no lo voy a hacer, pues yo soy un viejo chocho ya. Sí. Si yo fuera ¿Tú ministro... no tenés eso? No, ni puedo ya, no tengo fuerza. Oh, ¿cómo que Si no? yo fuera, mira cómo era antes, mira cómo era que se fangueaba. Ay, no, yo quiero, vamos a poner eso y después lo seguimos. Sí, óyeme, entonces yo quiero decirle, si yo tuviera incidencia a la Secretaría de Agricultura, que yo implementara un programa, para ubicar un programa para que aumentar la producción nacional con la energía solar, sacar todas las aguas subterráneas con energía solar, ponerla a disposición principalmente en las zonas del sur para la producción de alimentos. Esa es una que yo le quiero hacer. Y otro, un estudio que debe hacer Agricultura, donde se analice de la geografía nacional, donde funciona cada microclima, para hacer una recomendación de qué tipo de productos se siembra en determinada zona en la geografía nacional. Igual determinar dónde están todas las aguas subterráneas, para que un programa a 20 años con paneles solares se determine dónde están las aguas subterráneas para la producción nacional, y así enfrentar el reto que tenemos en 20 años con un país que estamos construyendo, que va a ser un gran hotel en este país. Bien. O sea, te doy la ya para que tú En termines. nombre del programa, En otra ocasión yo creo que podemos abundar más si el doctor nos lo permite. Está bien. Pero a todos muy buenos días, muchas gracias por oírnos. A mi compañero de juventud y de infancia, Ramón Santos. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros en su programa Revista 110 Agropecuaria. Como todos los sábados, estaremos aquí llevándole lo mejor de la naturaleza a su mesa, como dice uno de los productos.